Buenas tardes, mi nombre es Héctor Arturo Segura Zambrano y voy a explicar sobre el país Malta y su intervención con la Unión Europea, y voy a dar también un ejemplo sobre una situación que básicamente pasó en Malta y tiene que ver entre los países, los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, primero tengo que explicar lo que viene siendo el país Malta, que viene siendo uno de los pequeños estados miembros de la Unión Europea, con 371.000 habitantes y tiene 316 kilómetros cuadrados de superficie, y su capital viene siendo La Valeta. Bueno, Malta viene siendo una isla situada en el mar Mediterráneo, al sur de Sicilia y al norte de Libia. Viene siendo un país independiente desde 1964 y perteneciente a la Unión Europea desde el 2004, que lo explicaré un poquito más adelante, su unión. Y viene siendo también miembro de la zona euro desde 2008, que bueno, la zona euro viene siendo básicamente los estados que vienen adoptando el euro. Y bueno, los idiomas oficiales que se hablan ahí en Malta está el maltés y el inglés, aunque también vi que desde los años 60 se retransmite en la televisión en italiano, ya que 2/3 partes de los jóvenes saben hablar este idioma italiano. Y bueno, parte de su comercio intracomunitario representa el 57% de las exportaciones ahí del país, de Malta, en donde Alemania viene estando en un porcentaje del 16%, Italia del 12% y Francia del 11%. Bueno, el país Malta en la Unión Europea viene estando conformado básicamente en el Parlamento Europeo. Hay 6 diputados de Malta en este Parlamento, ya dicho, y en el Consejo de la Unión Europea los ministros nacionales se reúnen periódicamente en el Consejo de la Unión Europea para adoptar la legislación y coordinar políticas europeas, políticas que básicamente vienen estando básicamente en la Unión Europea, del Parlamento y todo. La presidencia del Consejo en la Unión Europea no tiene una presidencia permanente y unipersonal como la Comisión o el Parlamento, ya que aquí su tarea es asumir al país que ocupa su presidencia. Se usa lo que viene siendo el primer ministro y el jefe de Estado, que viene siendo el presidente. Hablando de la Comisión Europea, la comisaría designada por Malta para la Comisión Europea viene siendo Helena Dalli, que es responsable de la igualdad, y la comisión está representada en cada país de la Unión Europea por una oficina local llamada representación. Bueno, en el Comité Económico y Social Europeo, Malta tiene 5 representantes en este comité, y este órgano es básicamente un órgano consultivo, se podría decir, que representa a los empresarios, a los trabajadores y otros grupos de interés, y básicamente lo que hace viene siendo asesorar acerca de la legislación propuesta, para que conozcan los posibles cambios en la situación tanto como laboral, tanto y social, de los países miembros de la Unión Europea. Y en el comité, hablando del Comité Europeo de las Regiones, Malta tiene un representante nada más, y la Asamblea de Representantes Locales en la Asamblea y Regionales de la Unión Europea. Y bueno, este también es un órgano consultivo, básicamente
se podría decir que viene siendo igual al anterior, ya que este también se trata de asesorar, pero este, como en el anterior, lo que hace es asesorar pero sobre las propuestas legislativas para garantizar que tengan en cuenta la perspectiva de cada región de la Unión Europea. Y bueno, ahora hablaré sobre el presupuesto y la financiación y la pregunta de cuánto aporta y recibe Malta a la Unión Europea. Bueno, como ya se sabe, la aportación de cada Estado miembro de la Unión Europea se calcula de forma equitativa conforme a los recursos que tiene dicho Estado. Cuanto mayor sea la economía del país, obviamente este Estado va a aportar más. Y pues sí, y bueno, las cifras que encontré yo del 2018 viene siendo en el gasto total de la Unión Europea en Malta 156 millones de euros, equivalente a 1.38% de su economía, la economía maltesa. Y la contribución total al presupuesto de la Unión Europea viene siendo 102 millones de euros, que viene siendo equivalente al 0.91 de la economía maltesa. Y bueno, ahora explicaré un ejemplo que trata sobre un buque que se llama el buque Aquarius, que básicamente este buque trata, bueno, lo que hace es salvar pues vidas, salvar personas que se encuentran que se encuentran en varios estados como Libia, Nigeria, Sudán, Somalia, y en unos estados, unos países un poquito más lejanos como viene siendo Irak, Afganistán o Pakistán. Y bueno, este buque en el 2018 dio un aviso que ya iba a dejar de hacer sus operaciones, que básicamente eran salvar a la gente de esos países para trasladarlos a pues a una mejor vida en los países, en los estados miembros de la Unión Europea, y en los que estaban más cerca de ahí viene siendo Italia y Malta. Y bueno, esta asociación, digamos, este proyecto del buque, finalizó básicamente más que nada Italia por sus posturas que tiene por sus posturas anti-inmigrantes, que no permiten que gente inmigrante venga a su país. Y de Malta también cabe recalcar que Malta no tiene su postura anti-inmigrante, porque anteriormente ha ayudado a que inmigrantes entren a su país, a su isla. Pero en este caso en concreto, el del que voy a hablar, tiene que ver tanto Italia como Malta. Y bueno, la nota que yo leí es que el buque estaba llegando con 629 inmigrantes, en donde 6 mujeres estaban embarazadas y más de 120 eran menores que dejaban solos, y otras personas estaban en condiciones críticas de hipotermia. Bueno, Italia y Malta estaban aferrando a sus posturas y se negaron a permitir que el buque entrara a sus puertos. Y la Agencia de Migraciones de la ONU, la Unión Europea, Alemania y otros gobiernos de la Unión Europea pidieron a los dos países hacer a un lado sus diferencias políticas y considerar que
y considerar este caso como una urgencia de la difícil situación de los migrantes. Bueno, y el ministro de Interior de Italia y el primer ministro maltés tuvieron sus roces y se estuvieron criticando, y bueno, al final de este caso tuvo que intervenir España aceptando a estos 629 inmigrantes en su país, porque estaba cumpliendo con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias. Y las Naciones Unidas afirman que Libia no es un puerto seguro, básicamente debido a que su prolongado conflicto que sigue en el país, en Libia, y han dicho anteriormente que obligar a los migrantes en barco a regresar al país sería una violación del derecho internacional. Por eso la Unión Europea trata y tiene una declaración que firmó con Malta, que lo voy a leer a continuación, en unos momentos. Bueno, Malta también se ha visto en problemas de corrupción básicamente también por la muerte de una periodista que estaba hablando pues de la corrupción que existía en Malta y de los papeles de Panamá. Y bueno, esta muerte significó mucho para Malta porque dio mucho de qué hablar, y la Unión Europea lo que hizo ya como en el 2019, en el año anterior, fue decirle al primer ministro de Malta que dimitiera. El primer ministro iba a dimitir en enero, que dimitió en enero de este mismo año, pero la Unión Europea quería que este primer ministro dimitiera mucho antes, pero a lo que él hizo caso omiso. Pero bueno, en el ejemplo que di del buque Aquarius, en esto existe una declaración, la cual se llama Declaración de Malta de los miembros del Consejo Europeo sobre los aspectos exteriores de la migración, y aborda la ruta del Mediterráneo central, donde está pues se viene ubicando Malta y los otros países que mencioné. Y bueno, la cumbre informal de los jefes de Estado y del gobierno de la Unión Europea celebraba esta declaración el día 3 de febrero del 2017 en la ciudad de La Valletta, que viene siendo la capital de Malta, como anteriormente lo mencioné, y concluyó con la aprobación de la declaración, en donde los 28 líderes de la Unión Europea, o sea, los 22 estados miembros de la Unión Europea, acordaron un conjunto de acciones concretas y propuestas por la Comisión Europea para mejorar la gestión de los flujos migratorios y salvar vidas en la ruta del Mediterráneo central. Y bueno, este acuerdo viene estando conformado por 9 puntos, en los que hay dos puntos de este acuerdo. Que el primero viene siendo: acogemos con satisfacción y apoyamos los esfuerzos de la presidencia maltesa para llevar adelante todos los elementos de la política global de la migración de la Unión Europea. Y en el segundo viene diciendo: un elemento clave de una política migratoria sostenible es garantizar el control eficaz de las fronteras exteriores y contener los flujos ilegales hacia la Unión Europea. Y en el 2016 las llegadas disminuyeron hasta un tercio del nivel que había pasado en 2015. Y una parte del tercer acuerdo era que la asociación, el marco de la asociación y el plan de acción de La Valletta nos ha permitido profundizar una cooperación a largo plazo con algunos de los países socios
incluido sobre las causas profundas de la migración a través de una asociación sólida basada en la confianza mutua. Y pues bueno, esto básicamente viene siendo pues una breve información, más que nada algo sobre el país de Malta y un poquito de cómo está intervenido en la Unión Europea, y pues el ejemplo que di sobre el buque, de unos conflictos que ha tenido este Estado miembro de la Unión Europea, y viene siendo todo. Muchas gracias.